la siguiente ponente, Amanda Palazón. Es directiva con más de 10 años de experiencia en distintas empresas de servicios en el área de recursos humanos. Trabajó como responsable comercial, llegando hasta la gerencia de una línea de negocio, adquiriendo una gran experiencia en la gestión del factor humano en la dirección de proyectos. Y es directora en IMM, consultora especializada en el alineamiento del modelo comercial y marketing y en la gestión del cambio. El título de la ponencia es Gestión de cambios a través de la gestión del factor humano en el liderazgo de proyectos. Nos hablará de la certificación HCM-BOC, que es una compilación internacional sobre las herramientas, buenas prácticas y metodología para afrontar la gestión de los cambios en los proyectos a través de la gestión del factor humano y liderazgo de proyectos. Se trata de un complemento para cualquier metodología de gestión de proyectos, se centra en el ser humano y aborda la gestión de cambios como herramienta estratégica para la gestión de proyectos. Y os dejo ya con Amanda. Aquí al final. Gracias. Pues, hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecerles a todos que estén aquí hoy y que nos den la oportunidad de hablar de gestión del cambio. Quiero agradecer en especial a Jesús Vázquez y a Javier Sáenz, que son los que nos han dado la oportunidad de estar aquí hoy y de hablarles de la gestión del cambio y de HCM-BOC. Somos el Instituto de Mercadotecnia y Marketing de Resultados y lo que hacemos. Tenemos dos especialidades fundamentalmente. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Ahora mejor? Bueno, qué buena voz, ¿no? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Mejor? Como les comentaba, tenemos dos especialidades en gestión del cambio. Y una de las razones por las que tenemos estas dos especialidades en el Instituto MM es sobre todo por la trayectoria profesional. Yo he estado gestionando más de 100 proyectos a nivel nacional, tenía más de 1.200 personas a mi cargo en distintas empresas, vengo del sector de outsourcing, como ha dicho muy bien Jesús Vázquez. Venía sobre todo de montar equipos en los diferentes clientes como IBM, como Nespresso, como el Banco Santander, Ángel y Carvajal, y esto me dio una visión muy amplia de los diferentes sectores que tenía. Además, el outsourcing está más encajado en la parte de implantación que en la parte de diagnóstico. Normalmente cuando se montan proyectos ya viene el diagnóstico dado, nosotros lo que hacemos ya es ponerlo en marcha. Y gestionamos fundamentalmente dos líneas, back office y task force, que son ventas y que es administración. Y es ahí cuando empiezo a plantearme el por qué en el área de ventas no puede haber una dirección de proyectos, por qué en el área de ventas, en el área de marketing, no podemos también ser PMP, porque no podemos ser directores de proyectos. Cuando yo gestionaba 100 proyectos, imagínense 1.200 personas. Y al final, tras mucho pensar, hablar con otros compañeros, del área de back office era muy fácil, había muchos consultores, sabíamos todos, sabíamos cuánto tiempo se tardaba en hacer una factura sin problema. Nadie sabía el rato de conversión que tenía un equipo de fuerzas de venta. De ahí nace la idea de montar IMM y unir ventas y gestión del cambio. Además, tenemos estas líneas de negocio, a tenor de lo que les acabo de contar, la primera escuela de ventas y la primera escuela de gestores del cambio de España, desde este punto de vista, unir implantación y ventas, unir consultoría y unir los dos cerebros, el cerebro más de creatividad y más visión con la parte metodológica que tenemos. La consultoría es Pentágono, es un proyecto y es un modelo, un método que hemos creado nosotros, está diseñado y patentado por nosotros y está sobre todo enfocado a la productividad y a la eficiencia comercial. Y HCM-BOC es un método que hemos encontrado en Brasil y con el que estamos colaborando en exclusiva en España por el tema de la gestión del cambio. Es el método sobre el que vamos a hablar hoy.
Y por último, agencia de colocación especializada. Las técnicas que utilizamos son la gamificación. No sé si habrán oído hablar de la gamificación. ¿Lo han escuchado? La gamificación proviene del mundo de los videojuegos, proviene de la idea de unir el pensamiento con el juego y de esta forma se están dando muchísimos mejores resultados, hay muchísima más motivación y se consigue sobre todo mucho más compromiso en las plantillas. De hecho, hemos hecho estudios e incluso tenemos ejercicios en los que una vez que hacemos una encuesta de clima laboral, realizamos una acción de gestión del cambio y al finalizarla hacemos la misma encuesta laboral y con eso obtenemos incluso un 15% más de compromiso de la plantilla del que teníamos antes de la actividad. La gamificación y el teatro de empresa, que son dos técnicas que utilizamos en nuestros equipos, en nuestras acciones, da muy buen resultado a niveles tanto de motivación como de compromiso, de engagement. Y por otro lado, lo que es el pentamétodo y el Etsy-en-Book. Una de las claves del éxito es combinar la parte online con la parte offline. En el área de formación, sobre todo, el 80% es presencial prácticamente y está acompañado de la parte online en un 20% y en la parte de consultorías con acompañamiento a un multinivel. En la parte online hemos creado una plataforma de conocimiento, IMM Community, People and Knowledge, con la idea de, por un lado, la gente que se forma con nosotros y por otro lado, personas que conocen este tema y que tienen experiencia, poder coger el conocimiento y gestionar el conocimiento. Utilizar ese conocimiento que tenemos todos para ir creciendo en estas dos materias, sobre todo en la materia de gestión del cambio, porque es una materia que empezamos a hablar ahora, pero es una materia que está por desarrollar. Bien, y ustedes dirán, ventas y gestión del cambio. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque para nosotros la gestión del cambio es una venta interna. En realidad, si nosotros conseguimos hacer un buen argumentario de venta, hacer una presentación eficaz, si conseguimos que nuestros compradores, que son personal interno, compren nuestro proyecto, conseguimos que de forma natural cojan ese proyecto y lo pongan en marcha, implantar ese proyecto. ¿Y qué decimos que tenemos que tener? Tenemos que tener clientes cauchizados, tenemos que cauchizar. ¿Qué significa esto? Que ya no solamente vale con cautivar a nuestros clientes, que es el momento de inicio en el que presentamos el proyecto, sino además tenemos que conseguir hechizarlos, fidelizarlos para sostener el cambio. El cambio no solamente empieza en el inicio del proyecto y finaliza según damos los entregables de ese cambio. El cambio, para conseguirlo, como muy bien decía Ángeles, un cambio necesita apoyo, necesita que en el tiempo podamos sostener ese cambio. Cada vez más vamos a estar hablando de cambio, es muy importante, va adquiriendo muchísima importancia en las compañías actualmente, porque ahora mismo necesitamos adaptarnos a la situación de las demandas que tiene el mercado. Aquellas empresas en que se han situado solamente en los costos y no se han dedicado a la parte de habilidades, a la parte de innovación, son aquellas empresas que les está costando más adaptarse al cambio. Si conseguimos transmitir el cambio, si conseguimos profesionales del cambio en las compañías, conseguimos implantar de una forma muchísimo más eficaz que si no lo hacemos. Ahora mismo es vital que en las compañías hayan expertos en la gestión del cambio para conseguirlo. Y para eso tenemos que desarrollar diferentes competencias y desarrollar habilidades que tenemos. ¿Cuál es el verdadero desafío que tiene un proyecto? Cuando iniciamos un proyecto, cuando ponemos en marcha un proyecto, es decir, cuando ponemos en marcha un CRM, cuando implantamos un CRM en una empresa, ¿qué es lo que realmente es importante? ¿Es el hardware? No, nosotros podemos entregar 200 máquinas a quien queramos en una compañía, ¿cierto? Fácilmente, con comprarla es suficiente. ¿Es el software? No, porque el CRM también lo podemos comprar y se pone en las máquinas. El desafío, el verdadero desafío que vamos a tener son las personas. Estamos hablando de que los ratios que tenemos es que se manejan en torno a que el 70 al 75% de los proyectos no se implantan.
son datos bastante alarmantes, ¿no? Proyectos buenísimos, proyectos con unos diagnósticos estupendos. Sin embargo, el 70-75% no se implanta. Y no se implantan ¿por qué? Porque hasta ahora no hemos tenido en cuenta a las personas. Cuando nosotros implantamos cualquier proyecto nos dábamos cuenta que todo estaba muy organizado, estaba perfectamente planificado, muy bien hecho, sin duda alguna, estaba muy bien estudiado, pero cuando llegábamos a las personas no habíamos mirado nada, no las habíamos estudiado a las personas, no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, no habíamos mirado a nuestros stakeholders, no nos habíamos informado. Yo estaba en una empresa donde se iba a implantar un CRM y los comerciales tenían prohibido ver internet. ¿Qué les parece? Vamos a implantar una herramienta para comerciales que no tienen acceso a internet. Bueno, pues esta es la situación. ¿Por qué? Porque el CRM es una herramienta que yo creo que nadie pone en duda, que es una gran herramienta de gestión, es una gran herramienta para poner en marcha, pues, para sacar buenos informes, para poder tomar decisiones en base a esos informes. Pero siempre se nos olvida el público al que vamos a implantar. Hay un estudio de Sidney Montgomery de Harvard que nos dice que cuando las empresas se centran como ventaja competitiva en las personas, en la gestión del talento, incluso tienen 7 años de diferencia con la competencia. Cuando las empresas se centran en el precio, 60 días. Si yo les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes han cambiado a Fusión de Movistar? Levanten la mano. Yo me cambié con todo lo que eso conlleva, con todo el perjuicio que conlleva un cambio, hablando de cambios, de una operadora a otra. Al poco tiempo, Vodafone, que era la operadora en la que yo estaba, me hizo una oferta exactamente igual. Donde hay realmente ventaja competitiva es en la gestión del talento. Y la gestión del talento es algo que todo el mundo hablamos, que parece que es una palabra que está muy manía, pero al final no gestionamos el talento, no tenemos en cuenta a las personas, no estudiamos las personas a las que nos vamos a dirigir. Con la gestión del cambio con respecto a la venta tiene una ventaja. La gestión del cambio en compradores internos, nuestros clientes internos, nos permite conocer cosas de las personas, conocer nuestro entorno, conocer nuestros hándicaps y nos permite prepararnos ante la situación de enfrentarnos a un cambio. Más datos. Según Gartner Group, el 70% de los proyectos fallan en el cumplimiento de plazos, costos y metas. Según KPMG, en otro estudio que hacía, menos del 40% de los proyectos han alcanzado los objetivos de negocio. Es decir, que a priori parece que hemos implantado ese proyecto, a priori parece que hemos implantado ese nuevo software, y cuando un año después nos sentamos a auditar a estas personas, resulta que hemos vuelto a la misma situación en la que estábamos antes. Incluso trabajamos 2 veces, duplicamos el trabajo. Es decir, primero hago en mi Excel todo lo que hacía antes y luego traspaso a ese CRM pues aquellos datos que me parecen interesantes. Los clientes nuevos. De ese CRM, imposible sacar un informe que nos dé una verdadera, un verdadero informe, un informe en condiciones para poder tomar decisiones, porque al final, ¿qué va a hacer la alta dirección con un informe? La toma de decisiones, ¿no? Para eso quiere la alta dirección un buen informe, para poder tomar decisiones. El 62% de los fallos de las implantaciones está concentrado el problema por temas de culturas organizacionales. Pero incluso nosotros damos un paso más. Incluso hablemos de culturas de área. ¿Qué es lo que piensa tecnología cuando tiene que implantar a comercial un CRM? Vaya mala suerte. Lo que me ha tocado con los dispersos. Los que no hacen caso, los que no se enteran de nada. Pero ¿qué piensa el área comercial? Y ahora vienen los de tecnología, que se lo saben todo, que nunca nos quieren decir cómo se hacen las cosas. Yo tuve un director de tecnología, estupendo, por si me está escuchando, que en un curso le preguntaron si en su trabajo se pudiera quitar algo, ¿qué se quitaría? Y dijo, los usuarios. Bueno, pues esa es la realidad en la que nos encontramos a la hora de plantear
una implantación. El 56% de los errores viene porque no hay un gestor del cambio con autoridad suficiente para poner en marcha. Y el 54% falta de patrocinio de la alta dirección. La alta dirección tiene que implicarse en el cambio que propone. Y un gestor del cambio es lo que tiene que estar alineado a la alta dirección, de la mano con la alta dirección, para que se implique en esa gestión del cambio. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues expertos en gestión del cambio. Cada vez más estamos hablando de esta figura. Cada vez más las empresas están demandando esta figura. Esta es una de esas tantas nuevas profesiones con las que nos estamos encontrando ahora. Community Manager, Networking, Conectores, son nuevas profesiones que están surgiendo en el mercado y que van a empezar a necesitar formarse y adquirir competencias, habilidades. El famoso querer, poder y saber. ¿Eh? ¿Qué competencias tiene que tener un gestor del cambio? Tiene que ser una persona que sea capaz de ser estratégico y planificador. Hay que planificar. Metódico, tiene que ser metódico. Pero también tiene que ser creativo y tiene que dar soluciones creativas. Cada proyecto es un proyecto independiente. Cada proyecto es único. Y tenemos que ser capaces de adaptarnos al proyecto, a la cultura organizacional, a la cultura del área que vamos a hacer el cambio, porque recuerden, cambio no solamente son implantaciones de tecnología. Un cambio es un proyecto de open space. Un cambio es un cambio de edificio. No sé si alguno de ustedes ha estado en la situación de estar en un proyecto de cambio de edificio, pero verdaderamente, ¿sí? ¿Y cómo es? Tremendo. Sí, o sea, cambio es todo aquello que lo que hace es quitarnos nuestra forma habitual de trabajar y decirnos que tenemos que hacer otra. Eso es un cambio. Por tanto, cada vez que queremos dar un cambio hasta la decoración de la oficina, en algunos casos, cuidado, nos podemos encontrar con resistencias al cambio. ¿Qué es lo que va a hacer un gestor del cambio? Descubrir por qué. Comunicador, importantísimo, la comunicación eficaz, importantísimo. Y por supuesto vendedor. Tiene que ser capaz de hablar de beneficios, tiene que ser capaz de hacer un argumentario de venta, tiene que ser capaz de hacer una buena presentación para hablar qué es lo que a mí me va a aportar este cambio, qué beneficio me va a aportar este cambio. Si somos capaces de venderlo, el cambio será de una forma mucho más natural. Les voy a poner un vídeo para que vean una de las capacidades, hasta qué punto es importante ser estratégico en el cambio. Para las personas que nos estén escuchando en formato webinar, es posible que haya algún problema con la recepción del vídeo. Este vídeo estará disponible después en nuestra web, así que lo podéis ver en diferido. En cualquier caso es breve. Hemos liado.
es un gestor del cambio. Nuestra filosofía lo que trata es de unir método y creatividad. Y esta filosofía encaja muy bien con la filosofía de Etienne Book, que es el método del que vamos a hablar. Cuando nosotros estuvimos mirando fórmulas para poder estar apoyados a la hora de gestionar un cambio en nuevas metodologías, vimos varias. Hay 3 grandes metodologías. ATCA, que no sé si la conocerán, es una metodología que está en 65 países, es la más antigua, es americana. Está PCI, es una metodología que solamente está en 3 países y viene de Inglaterra. Y Etienne Book, que es de la que vamos a hablar, que es una metodología que viene de Brasil. Vicente Goncalves es la persona que ha desarrollado y ha creado esta metodología. Y esta metodología tiene como origen, que fue lo que a nosotros nos gustó, la fusión de, por un lado, su conocimiento. Él viene del mundo del PMP, de dirección de proyectos, él conoce muy bien todo este área, junto con otros expertos en el área de liderazgo, en el área de habilidades, en el de la creatividad. Esta fusión es la que a nosotros nos parecía realmente interesante. Fíjense un caso de éxito de esta metodología que fue gracias a una cartulina verde. Imagínense, ¿cuánto puede costar una cartulina verde? Venga, algunos que tengáis hoy haya comprado cartulina últimamente. 50 céntimos. Para que, es decir, que se pueden hacer cosas a través de la creatividad sin romper los presupuestos. ¿Vale? ¿Y cómo fue? Pues muy fácil. Esto era un cambio organizacional muy importante. Entraban todos los departamentos de la organización. Se puso en marcha y, como es habitual, seguramente este proceso sabrán cómo es, llegó la dirección, dijo, a partir del día tal, todo el mundo tiene que empezar a trabajar de esta otra manera. Llegó al mando intermedio. El mando intermedio, ojo, el gran desconocido. El mando intermedio es o nuestro aliado o el que nos sabotea un cambio. Bueno, llegó al mando intermedio y ¿qué ocurrió? Pues que la gran mayoría de la organización se mantuvo, haciendo exactamente lo mismo que hacía siempre. Un departamento comenzó a gestionar ese cambio. ¿Qué hizo el gestor del cambio? Puso una pegatina verde, un trozo de cartulina verde en la puerta del departamento. El proyecto era un proyecto ecológico, así lo habrían llamado. Cuando pasó a la dirección general y vio una cartulina verde, ¿qué fue lo que hizo? Personalmente entró en el departamento para darle la enhorabuena a ese departamento porque había conseguido las metas que se habrían propuesto. ¿Qué ocurrió? Acto seguido, todos los departamentos con todos los mandos intermedios querían que el director general le felicitasen. ¿Sí? Y empezaron a crecer las cartulinas verdes por los departamentos. Simplemente con un paseo se podía ver qué departamentos conseguían la meta que se había propuesto. Y así fue como se consiguió implantar un proyecto en muchísimo menos tiempo. ¿Cuál era el objetivo? Implantar ese cambio organizacional. ¿Qué fue lo que ayudó? La creatividad, pensar en aquel momento qué puedo hacer para conseguir que cambiemos nuestra forma de trabajar. Fíjense, poniendo una cartulina verde. Y la dirección general veía qué departamentos eran los que iban consiguiendo las metas. Que el director general venga y te felicite es muy motivador. Sobre todo por temas también de sueldo a final de año. Pues para que vean cómo uniendo, por un lado, un método planificado, estructurado, y por otro lado, la creatividad, podemos conseguir que en menor tiempo implantemos nuevas estructuras, incluso cambios organizacionales. Si yo a ustedes les dijese, por favor, levanten la mano a aquellas personas que se consideren creativos. Muy bien. Muy bien. Son bastantes para lo que suele pasar. Si esta pregunta se las hago con 5 años, hubiese levantado la mano el 98% de las personas. Si esta misma pregunta ya se las hago con 10 años, ya solamente hubiesen levantado el 30%. Con 15, el 12%. Y los mayores de 25, que es nuestra media,
hemos levantado el 2%. Sin embargo, dice Voltaire, la creatividad es como la barba, solo hay que dejarla crecer. El brainstorming es una técnica que conocemos todos. Y para ponerlo en marcha lo que hacemos es, tenemos una hora de brainstorming. Hay que buscar la idea y la solución. Es imposible. Acto seguido decimos que no somos creativos. No, es que una técnica de creatividad no se hace en una hora. Hay que formarse en creatividad, hay que saber cómo llegar a tener esas ideas, porque al final las ideas brillantes nacen del conjunto de las ideas. Y las ideas están en las compañías. Los consultores lo que hacemos es extraerlas, unificarlas y hacer un buen entregable, un buen documento donde se vean las ideas. ¿Sabe cuál es la definición del consultor? ¿Conocen la definición del consultor? Es aquel que dice lo mismo que yo, pero a él le escuchan. Es aquel que dice lo mismo que yo, pero a él le escuchan. ¿Sí? Bien, método. El Epsilon Book. El Human Change Management Body of Knowledge es el primer body of knowledge que se hace con respecto al cambio. Esa es una de las cosas que es muy interesante de esta metodología. Es una guía de herramientas, de metodología que se utiliza centrándonos mucho en el factor humano. Tiene 38 macroactividades y tiene 139 actividades. Otra de las ventajas que tiene este método es que ese número de actividades nos pone en contacto con diferentes metodologías. Por tanto, la hace muchísimo más completa. Y para los PMP declara 8 PDU. Actualmente Hume está en 16 países. En España la exclusividad la tenemos en IMM, pero sobre todo lo interesante de este método es tener cobertura internacional. Este método y este lenguaje ya se pone y se conoce en 16 países. Al final, ¿qué es la gestión del cambio? Pues es un catalizador, el gestor del cambio es un facilitador. ¿Y cuál es el objetivo del gestor del cambio? Pues el objetivo de la gestión del cambio es planear, aplicar, medir y monitorizar todos los componentes de la atmósfera humana en un proceso de cambio. Todo esto hace que tengamos muchísimo más éxito en la implantación. Ya hay muchísimos estudios que demuestran que una buena acción de gestión del cambio es mucho más eficaz y se consigue mucho más éxito a la implantación de los proyectos. Ya hay muchísimos estudios que lo demuestran, porque al final, si conseguimos que integremos una nueva forma de trabajo, la integramos. ¿Ustedes se imaginan ahora viviendo sin móvil? No. ¿Ustedes se acuerdan cuando iba una persona por la calle hablando con el móvil y decíamos, pero será tonto? Bueno, pues eso es una gestión del cambio. La idea es que integremos un nuevo hábito. ¿Y cómo se integra un nuevo hábito? Pues hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y alguien que te ayude para poder integrar ese nuevo hábito. Muchas veces en cómo integrar un nuevo hábito, ponemos un ejemplo, el ejemplo del carnet de conducir. ¿Se acuerdan cuando fueron a aprender a conducir? Cuando te sientas y no sabes ni por dónde empezar. Necesitas entonces un formador. Ese formador te ayuda y te explica cómo se hacen las cosas. Aprende. Tras un periodo de reflexión las aprendes. ¿Sí? Sales a conducir. Todavía estás pensando cómo tienes que hacer todas las cosas. Vas pensando en todos los movimientos, te confunde. Siempre va alguien a tu lado que te dice, come el indicador. Hasta que llegamos a un momento en el que hemos llegado a nuestra casa y no sabemos cómo. ¿Les ocurre? Hasta que los últimos kilómetros hemos estado hasta casi inconscientes. Ahí es cuando hemos adquirido un hábito. Ahí es cuando hemos conseguido implantar un cambio. Es más, se cambian de casa. ¿Y qué ocurre al principio? Cogen el mismo camino que cogían al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos integrado ese cambio. Ahora tenemos que conseguir hacer lo mismo con el nuevo camino.
Eso es lo que ayuda a un gestor del cambio. El HCM Book habla de esta fase, ¿vale? Pero sobre todo hace mucho hincapié en la producción. Sé que esto lo conocen, pero aquí el cierre, la finalización, no está en el cierre, ¿vale? Está en la producción. Y lo que hace es aumentar las actividades recurrentes, que van desde el principio al final. Es decir, comunicación, espíritu de equipo, motivación, gestión del estrés, gestión del conflicto, el proceso de participación de decisión, todas aquellas cosas que nos ayudan y nos van a unir a poner en marcha el proyecto y a poner en marcha y a implantar ese nuevo proyecto. La certificación tiene son tres. La primera es la básica, que es el HCM Book. En este caso está dirigida fundamentalmente a recursos humanos y a cualquier persona que quiera empezar a obtener competencias con respecto al gestor del cambio y aprender la metodología. La segunda es un paso más. Aquí sobre todo lo que se hace es profundizar en las actividades recurrentes. Y la tercera es el entrenamiento. Una vez que ya ponemos en marcha la metodología, hacemos un trabajo que se envía a Vicente Goncalves y a su equipo, y ellos son los que nos dan el ok a ese proyecto. Luego, para mantenerlo, nos exigen que cada 2 años hagamos un proyecto nuevo. ¿Qué nos aporta este método? ¿Qué es interesante en este método? Primero, nos proporciona una visión humanística. Nos enseña cómo empezar desde el principio, hablar del propósito del proyecto, hablar de los objetivos, hablar de las metas, mapear a los stakeholders desde el principio. Nos ayuda también a orientarnos a resultados, porque el hablar, como decía antes Ángel, de habilidades soft, no significa que no se pueda hablar de resultados. Hay que hablar de resultados. Tenemos que estar orientados a resultados. Tenemos que saber exactamente lo que queremos conseguir para poner a toda la organización en marcha. Los cambios son un camino sin fin determinado. En un proceso de cambio se inicia un proyecto y siempre se pasa por el famoso valle del desespero. El valle del desespero es cuando cae la productividad, y va a caer. Aunque exista un gestor del cambio, aunque existan profesionales, esta fase hay que pasarla. Lo que hace un gestor del cambio es acortarlo y que la curva sea lo menos empinada posible para poder pasar ese cambio de forma más natural. Y una vez que se pasa el valle del desespero, conseguir mantener el proyecto, sostener ese cambio en el tiempo. Cada proyecto necesitará un tiempo determinado. Ayudar, dar apoyo. O sea, por decir cómo se utiliza una herramienta, por enviar un mail con un manual así de cómo se utiliza una herramienta que no se lee nadie, no sé por qué lo seguimos haciendo, todos sabemos que nadie lee un manual. Y sin embargo seguimos mandando grandes manuales. Es más, estamos muchas horas haciendo grandes manuales. No los lee nadie. Es que nadie. Pues una vez que ya sabemos que no los lee nadie, busquemos otra fórmula. Hablemos de poner metas, hablemos de celebrar logros. Este está también muy ligado con el cambio, está muy ligado con el luto. ¿Conocen la curva del luto, las 5 fases que se pasan? ¿Las conocen? Bueno, pues le voy a poner un vídeo que lo va a explicar muy bien cuáles son las 5 fases. Un mensaje para los asistentes en formato webinar. Me comunican que el anterior... Bueno, este vídeo que es muy visual, pero es verdad que se pasa por todas esas fases siempre. Siempre que hay un cambio, el ser humano lo vive como una muerte. Por tanto, siempre, por pequeño que sea, esto es muy importante, lo debemos de saber los gestores del cambio, porque hay que profundizar a ver por qué. ¿Qué es lo que
cuál es el problema. De ahí hay que intentar llegar, dar un paso más, no quedarnos solo en la actitud es lo que vemos. Hay que bajar al iceberg y ver cuáles son sus creencias, cuáles son sus motivos de resistencia al cambio. A veces los motivos son muy sencillos, a veces los motivos son simplemente que cree que va a perder su estatus dentro de la compañía. En un proyecto de Open Space es durísimo cuando se quitan los despachos a determinadas personas. Bueno, pues hay que pensar que hay que ayudarlas, hay que ser empáticos y de esa forma conseguir salvar esa resistencia al cambio. Hay que hacer el esfuerzo de entender cuáles son las resistencias al cambio. Si dedicamos tiempo a esto, la implantación de ese proyecto puede mejorar hasta un 50%, porque salvamos las resistencias previamente. No nos las encontramos. Si hacemos si nos paramos a estudiar cuáles son a las personas a las que les vamos a gestionar ese cambio, qué situación tienen, qué es lo que les va a producir, nos paramos a hablar con ellos, solamente a hablar, sabremos cuál es el problema y cuál es la resistencia al cambio. Y eso nos ayudará a poner las medidas oportunas para conseguir ese cambio, porque al final nosotros lo que queremos es conseguir implantar aquello que se nos ha dicho que tenemos que implantar. Ese proyecto que está ahí. Este tema es muy importante. Saber cuáles son las resistencias al cambio. Saber en qué madurez tiene ese equipo para hacer ese cambio. No todos los equipos tienen la misma madurez. No todos los equipos son iguales. Todas esas actividades son las que nos ayuda esta metodología a estudiar, a mirar y a poner en marcha. Y eso nos hace tener muchísimo más éxito a la hora de implantar un cambio. La comunicación de alto impacto. Muy importante planear y gerenciar la comunicación. Y además es muy importante conseguir técnicas de PNL, técnicas de coach. Son técnicas que nos ayudan a hacer una comunicación de muy alto impacto. Aparte de saber cuál es la comunicación asertiva, cuál es la comunicación empática. Controlar no solamente la comunicación, lo que es el plan de comunicación, sino también la comunicación del tú a tú. Eso es muy importante en la hora de la gestión del cambio. Recuerden que en eso insisto que el cambio es cualquier cambio de hábito, cualquier cambio de forma de trabajar o de hacer las cosas. Cada cambio es diferente, cada proyecto es diferente y nos tenemos que parar a pensar, hablar de la cultura organizacional, hablar de las culturas de área, ver cuáles son las resistencias, conocer en profundidad nuestros stakeholders. Todo eso hacerlo en la fase de planificación para que la implantación sea muchísimo más fácil. Y sin duda se consigue mejorar el resultado una barbaridad. Por último, muy interesante esta metodología que es internacional, sobre todo porque trabajamos en muchas compañías que tienen cobertura internacional. Por tanto, mantener el mismo lenguaje, mantener una misma metodología dentro de una compañía nos ayuda a poder poner en marcha un cambio. Un cambio porque los cambios organizacionales en grandes compañías no se hace solamente aquí en Madrid, se hace en muchos lugares. Pues saber que hay ya en 16 países implantado este sistema de trabajo nos ayuda mucho a la hora de poner en marcha cambios organizacionales en grandes compañías. Me falta la otra, ¿no? Porque claro. Bueno, esta foto es porque es una frase era de la otra diapositiva esta imagen era por una frase que una persona que es muy conocedora del tema de gestión del cambio, de hecho es el director del área de gestión del cambio de una gran compañía, dijo una frase que me gustó mucho y le he dicho, oye, que sepas que te la voy a utilizar hoy, y es que no hay enemigo pequeño para el cambio. Un simple cambio de botón ya es un cambio.
En una compañía, si antes imprimíamos aquí y ahora imprimimos aquí, esto baja la productividad de ese día, bueno, del primer día del 100%. Estamos todos llamando unos a otros diciendo, pero ¿para qué han cambiado el botón? ¿Qué más les dará que imprimamos a la derecha o a la izquierda? Y llevo todo el día buscando el imprimir. Los departamentos de SAU ese día se vuelven locos recibiendo incidencias. Se vuelven locos simplemente por un cambio de botón. Un cambio, hace poco me comentaban en una compañía, les habían quitado el Outlook y les había puesto OWA. ¿Conocen OWA? Pues es prácticamente lo mismo, pero a través de otro sistema. Lo que es cierto es que ni visualmente es igual. Tener que volver a aprenderte esa aplicación fue toda una semana para la compañía para saber cómo se utilizaba esa aplicación. O sea, no hay cambio no hay enemigo pequeño para el cambio. Muy bien. Vamos a proyectar un tercer vídeo, espero que se recepcione bien como los dos anteriores. Si no tenéis ahí el enlace de YouTube, pues que estéis en formato webinar. Solo un segundo antes de que lo ponga. El vídeo que les voy a poner es un proyecto de cambio en el que la idea es que que la escalera es más saludable. Es un proyecto de salud. Que dejemos de utilizar escaleras mecánicas y que utilicemos la escalera normal, porque la escalera es salud, la escalera es vida. ¿Sí? Vamos. Al final concluimos que para poder gestionar cualquier cambio, fíjense en esto, la escalera salud, necesitamos ser creativos. Esto es una acción creativa. ¿Cómo conseguimos que la gente deje ir por la escalera automática, que es mucho más cómodo que por la escalera? Pues poniendo un piano con sonido, con elementos que no cuestan tanto. Es más, cuesta más el llegar a esta idea que lo que es el hecho de montar ese piano. Para esto también es necesario tener profesionales del cambio. Un equipo de personas o una persona que sepa conjugar y combinar lo que es un método, lo que es trabajar con metodología y lo que es pensar en cada uno de los proyectos, en estudiar los pros y los contras, estudiar los stakeholders y todo esto hacerlo en la planificación. Para luego la implantación, llevar preparado el argumentario de ventas, llevar preparado todo lo que necesitamos para poner en marcha ese nuevo proyecto. Si conseguimos tener una buena metodología, si conseguimos tener un profesional del cambio y si conseguimos montar una cultura de cambio en positivo, la capacidad y la
el éxito lo tenemos muy asegurado. Si lo seguimos haciendo por imposición y si lo seguimos diciendo desde la autoridad, la realidad es que no se implantan los proyectos y los datos lo avalan. Estamos hablando que entre el 70 y el 75% de los proyectos no se implantan. Eso es un fracaso, porque eso es mucho dinero que no llega a ningún lado. Y cuando nos sentamos a ver el por qué, el punto común está en las personas, en que no hemos tenido en cuenta el factor humano. No hemos tenido en cuenta los líderes. El liderazgo es fundamental. Y el liderazgo es el que motiva, el que entusiasma. Si no son gestores, no son líderes. A eso se le llama el efecto halo. Cuando se colocan a personas que son gestores pero no son líderes. El líder es el que consigue el movimiento, montar, conseguir el entusiasmo, conseguir que las personas se pongan en movimiento. El liderazgo es importantísimo a la hora de poner en marcha un proyecto, pero sobre todo conocer el factor humano. Y bueno, por mi parte, dejarle, por si quieren hacerme preguntas, pues... ¿Tenéis alguna pregunta para Amanda? Solo para terminar, comentarles que el día 29 y 30 vamos a hacer una certificación aquí en Madrid, para los que estén interesados. Y como sé que teníamos cóctel, darle a todos la feliz Navidad. Y bueno.